Por cierto, a ciertos efectos que tampoco voy a desarrollar aquí ahora, es muy importante la coincidencia cada vez mayor de, digamos, la cultura de masas y la cultura personalizada en los medios. Internet es un gran medio, es un gran contenedor que admite un poquito de todo, desde cosas muy de masas, hasta hace poco, por ponerse un ejemplo, ustedes conocerán otros miles, ¿no? Cuando comenzó a producirse la crisis de la gripe, el virus 1, como se llame, ¿no? De origen aviar, por decirlo de alguna manera, recibí, porque había trabajado también un poco en investigación en este campo, una convocatoria de una rueda de prensa por Internet que convocaba a la Organización Mundial para la Salud, ¿no? Bueno, nada, extraordinariamente importante y es un medio de masas, pero también es un medio que me permite a mí y a ustedes hablar de tú a tú, bien por, quiero decir, con mis interlocutores concretos, ¿no? En fin, ¿vale? Son medios, son contenedores que admiten tanto las manifestaciones de cultura de masas que afectan a millones de personas al mismo tiempo, como las comunicaciones más personalizadas. Y esa confluencia, que no voy a entrar mucho en ella ahora porque no tengo tiempo, pero es extremadamente interesante a ciertos efectos. Por ejemplo, como, por poner un solo ejemplo, como algunas de los contenidos generados por usuarios que son de autoexpresión, aquellos en que nos contamos a nosotros mismos y los colgamos en la red, ya no digo los vejatorios, cuando alguien pega a otro y lo cuelga, sino esos en los que nos autoexpresamos, tienen mucho que ver, por ejemplo, con el formato de la telerrealidad. Pero, en fin, como apunte, ¿no? Es interesante esa fusión, esa simbiosis entre unos y otros contenidos, ¿no? Bueno, bajando un poquito en la cascada que hay ahí, digamos que es una cuestión de poder, en parte de lo que estamos hablando, de poder sustraído, de poder recogido solo durante una parte de la historia de la humanidad, es decir, durante una parte de la historia de la comunicación, en la que el poder ha sido, sobre todo, casi exclusivamente ejercido por un sector de la población, por quien era dueño de un medio y por quien a sus órdenes, de alguna manera, trabajaba en ese medio. Es un análisis simplificado, por supuesto, como ustedes bien entienden, me imagino, ¿no? Bueno, ese poder hoy, que algunos han calificado como el poder simbólico o el poder cultural, es decir, el poder de definir la realidad a partir de palabras, la botella medio llena o medio vacía, ¿vale? Un coche seminuevo o hecho un cascajo, ¿vale? ¿De acuerdo? Me sirven los ejemplos, digamos, ¿no? El poder que se establece al hablar en el Parlamento, al definir la realidad de un modo determinado. Bueno, pues ese poder simbólico o cultural se ha ejercido en el campo de la comunicación, se ejerce indiscutiblemente en el campo de la comunicación, ¿no? En lo económico, en el ámbito económico, hoy hay una posición, hay una situación de ida y vuelta, ¿no? Si durante muchos años lo que ha hecho la industria cultural ha sido lo que yo en algún escrito he llamado empaquetar la cultura, por ponerles un ejemplo, Andy y Lucas, ¿les suena a todos ustedes? Ese par de chavales gaditanos, si no me equivoco, que cantan, en fin, hacen un flamenco pop y entre lo que es una forma de fusión y entre sus contenidos, que quizá hayan oído ustedes, un ejemplo puesto en algunos casos, me imagino que todavía vigente y que ustedes conocerán también, entre sus contenidos cantan a los maltratos, denuncian con alguna canción los maltratos, ¿vale? Han oído ustedes esa canción, supongo más o menos les suena, ¿no? Sabemos de qué hablamos. Si no les suena es un ejemplo, permítanme que no ponga mucho más, ¿no? Lo que hacen entonces, lo que ha hecho tradicionalmente la industria cultural con mucha frecuencia ha sido recoger elementos que se encuentran circulando en nuestra vida, en nuestra cultura, entre nuestra población, los recoge, los formatea, formato de canción de 3 minutos, lo hace por lo tanto vendible y lo mete en celofán. ¿Vale como ejemplo? Es naturalmente discutible, pero en fin. Bueno, eso es lo que yo llamo empaquetar la cultura popular, la cultura que está en el pueblo y que anda circulando por ahí. Hay infinidad de ejemplos, pero no les voy a aburrir con ellos, ¿no? Hoy en día ya no son solo las industrias las que empaquetan la cultura popular. ¿Se acuerdan ustedes del ¿por qué no te callas? Famoso? De un rey, el nuestro, que quiso manifestarse así respecto de otra persona de educación escasa, en mi sincera opinión, y eso hizo gracia. Y esa gracia se tradujo en apropiaciones, ¿vale? La usamos. ¿No han bromeado ustedes nunca con el ¿por qué no te callas? ¿No han visto ustedes ¿por qué no te callas? En la red, e incluso muñequitos, e incluso dibujos animados, e incluso productos?
¿Vale? ¿Recuerdan ustedes el ejemplo? ¿No lo recuerdan? Bueno, pues es una forma también por la que el poder económico está yendo y viniendo. Un dato que me comentaba una doctoranda, una tesis de música que estoy dirigiendo, y me decía, un videoclip colgado por un grupo, un caso concreto, que no voy a mencionar el caso concreto, obtenía 300.000 visitas en YouTube. Esa misma música, con un acompañamiento visual, saben ustedes que esto es relativamente frecuente de hacer, colgado por otro, en fin, por un usuario que le entretiene hacer esas cuestiones, recibe 3 millones de visitas. Son ejemplos de apropiaciones. El poder económico va y viene. El poder económico, por cierto, como digo un poquito más abajo, se ha roto. Ya el modelo tradicional, como tantas veces se ha dicho, de la industria cultural, que ha consistido en que una empresa posee el copyright, los derechos de autor, los derechos de copia, en definitiva, desde hace 300 años. Ese es el modelo en el que descansa la industria cultural. Posee los derechos de autor y condiciona entonces las formas de su reproducción, de su disfrute, de su goce. Usted quiere disfrutar, pues viene a un concierto y paga, o usted quiere disfrutar en su casa, pues compra un CD que yo le he empaquetado en celofán antes y paga. Hoy ya no tienen en exclusiva las industrias culturales, ahí está la clave, la posibilidad de fijar en un soporte mediante el que nosotros accedamos a ello. Ahora fijamos nosotros, a través de Emule o a través de lo que en su caso sea en MP3 o en un CD o en un DVD.